Buenos días. Bueno, hasta la clase anterior hemos trabajado con los elementos de la transformación de movimientos traslacionales y movimientos rotacionales y algunos otros elementos más que son importantes en el momento de construir sistemas de control electromecánicos. Bien, ahora vamos a hacer dos ejemplos completos sobre modelamiento de sistemas electromecánicos. El primero es el archiconocido, muy famoso, muy difundido en la literatura, de el modelo de un sistema de control servo, ¿no? Bueno, el objetivo de este sistema, bueno, este es el primer ejemplo, ¿no? Antes de que se me vaya de la cabeza. Y el segundo es un ejemplito que también es un sistema electromecánico, en este caso de traslación, que incluye una palanca. Les decía, este sistema es muy conocido y el objetivo es bien simplecito, ¿no? Se tiene un motor de corriente continua, en este caso es un motor de imán permanente. Los hay también, por si acaso, servomotores. Esto es lo que se llama un servo, ¿no? Son los servomotores. También hay mediante un circuito de campo constante, ¿no? O sea, una generación del campo magnético constante mediante una fuente de alimentación. Pero bueno, este es un circuito que estamos haciendo. Gran diferencia entre uno u otro no hay. Este es les decía, un motor que tiene imán permanente. El objetivo es controlar el desplazamiento angular de la carga mecánica, de esta carga mecánica, ¿no? El controlar θ sub L, ¿no? Cómo cambiando esta tensión, la tensión de armadura, se puede cambiar el desplazamiento angular de la carga mecánica. Obviamente que para poder controlar este movimiento angular tenemos un reductor de velocidad, ¿no? Y tenemos, bueno, la parte mecánica del motor eléctrico, ¿no? El motor eléctrico se considera su resistencia de armadura, la inductancia de armadura. Aquí es una cosa importante, dos cosas importantes que hay que considerar. Uno, la fuerza contraelectromotriz que se va a generar en el motor debido a que hay conductores que se mueven dentro de un campo magnético y esos conductores tienen corriente y por lo tanto inducen una tensión, ¿no?, dentro de ese campo o dentro de esos conductores que se conoce la tensión contraelectromotriz. Luego es importante establecer que el torque motor, el torque que genera el motor de corriente continua en su eje, es proporcional a la velocidad, es proporcional a la corriente de armadura. El torque mecánico es proporcional a la corriente de armadura, así como la fuerza contraelectromotriz es proporcional a la corriente que circula sobre los conductores. Cuidado que la corriente que circula sobre los conductores del motor, sobre los motores sobre los conductores de la armadura, va a depender de la carga mecánica que se conecte al motor, ¿no? Esas son las consideraciones iniciales muy importantes, ¿no? Estos motores, los famosos servomotores, cuando se habla de un servomotor, se tiene dos características fundamentales. Se quieren controlar o la velocidad angular o la posición angular de la carga mediante una tensión, ¿no? En este caso la tensión de armadura. ¿Ya? El servo que estamos nosotros trabajando es un servo de posición, porque lo que queremos controlar o lo que queremos modelar es cómo varía el ángulo de la carga mecánica versus la tensión a la cual se alimenta al cual se alimenta el motor. Ok. La parte mecánica del motor, la parte rotacional del motor,
está modelado por esto, por este JM, por este momento de inercia. Y obviamente, debido a que hay cojinetes en los ejes del motor, tenemos una fricción viscosa, ¿no? Todo esto incluye este circuito mecánico, este primer elemento mecánico, incluye también el momento de inercia de la parte primaria del reductor de velocidad. En la segunda parte tenemos la carga mecánica. Obviamente la carga mecánica también tiene cojinetes y por eso tiene una fricción viscosa. Y bueno, el momento de inercia de la carga también incluye el momento de inercia del secundario del reductor de velocidad. Este reductor de velocidad da la impresión de ser una especie de ¿cómo se dice? Dos discos que están moviéndose, pero en realidad son ruedas dentadas, ¿no? O sea, lo que hemos visto anteriormente es exactamente en esto que ya habíamos estudiado anteriormente, ¿no? Son ruedas dentadas, ¿no? Están dibujadas como si fueran dos discos que no se deslizan, pero en realidad son ruedas dentadas. Y es exactamente igual que este caso, es decir, hay en el eje del motor está una rueda dentada de radio pequeño y en el eje de la carga está una rueda dentada de radio mucho mayor, porque lo que se pretende es reducir el desplazamiento angular, ¿no? Llamemos así, es reducir la forma en cómo se transmite, ¿no? Reducir el desplazamiento angular del motor respecto de la carga, es decir, por ejemplo, esta relación es 10:1, es 10 vueltas del eje del motor significa una vuelta de la carga. Está reduciéndose el desplazamiento angular en 10 unidades, ¿no? Esta es la forma en que se transmite el movimiento angular en el reductor de velocidad. Ok, entonces comencemos a hacer el modelamiento de este sistema. Es bastante simple cuando entendemos el funcionamiento. Primero, el modelo para la parte eléctrica del motor es un circuito. La tensión de armadura será, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, la tensión de armadura será la tensión caída en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia, más la tensión contra electromotriz que aparece debido a la carga mecánica que está conectado en el eje del motor, ¿no? Esta es la resistencia por la corriente, es la caída de tensión en la resistencia. La inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo es la caída de tensión en la inductancia. Esto de la fuerza contra electromotriz enseguida vamos a ver cuánto vale. En la parte mecánica del motor, estamos hablando de esta parte ya, o sea, una vez que hemos considerado el circuito eléctrico, en esta primera parte, ¿no? El torque motor, o sea, suponiendo que tenemos el torque eléctrico ya establecido, para la parte mecánica del motor, previamente hay que establecer, ¿no? Hay que considerar. Es la segunda ley de Newton para sistemas rotacionales y es la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces los torques es torques a favor del movimiento, es el torque eléctrico. Los torques que se oponen al movimiento es primero la fricción viscosa que aparece en los ejes del motor debido a los cojinetes, menos este T1 es el torque que se manifiesta en el primario del reductor de velocidad debido a toda la carga mecánica que está en el secundario, ¿no? Este T1 es el torque que aparece, esto ya hemos establecido, estamos haciendo justamente los trenes de engranajes, ¿no? El T1 es el torque que siente esta parte, la parte primaria, debido a toda esta carga mecánica que está conectado al reductor de velocidad, ¿no? Eso será igual al momento de inercia por la aceleración angular. Si se ordena esta ecuación, es el momento de inercia por la aceleración angular, esto que está restando pasa el otro miembro a sumar, la fricción viscosa por la velocidad angular más T1. ¿No? Para la parte mecánica después del reductor, este T1, el torque, cambia a T2 en el secundario. Esto está afectado por la relación
de dientes que tiene cada engranaje, ¿no? Es un número específico de acuerdo al reductor de velocidad. Y en la parte mecánica, después del reductor, nuevamente aplicamos la segunda ley de Newton para sistemas rotacionales, que dice la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y los torques en la parte mecánica de la carga, es la parte del secundario del reductor de velocidad, es igual el T2, ¿no? Este T1 es que se convierte a T2 en la parte secundaria, menos la fricción viscosa que hay en el eje del motor, igual al momento de inercia de la carga por su aceleración angular, ¿no? Este es el momento la fricción viscosa que aparece en los ejes de la carga, ¿no? Por la velocidad angular de la carga. Que si se ordena, tenemos esta expresión. Fíjense, 3 ecuaciones diferenciales. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Solo hay unos elementos que entre estas ecuaciones diferenciales son comunes y que hay que considerar, ¿no? Que nosotros les vamos a denominar relaciones mecánicas. ¿Cuáles son estas relaciones mecánicas? Primero, la fuerza contra el electromotriz, esta que aparece acá, es igual o es proporcional a la velocidad angular del motor, ¿no? Esto es omega sub n. Este K sub E le vamos a llamar la constante de proporcionalidad eléctrica, pues, por ponerle un nombre, ¿no? Es una constante K sub E que multiplica la velocidad angular, ¿no? De este modo podemos calcular la fuerza contra el electromotriz. La segunda relación dinámica importante es que el torque eléctrico, este de acá, es proporcional, le vamos a llamar constante mecánica, en realidad es K sub m, una constante de proporcionalidad, multiplicado por la corriente de armadura. ¿Ya? En algunas ocasiones, sobre todo en el sistema internacional de unidades, este Km es igual a K sub e, pero nosotros vamos a mantener así con sus nombres, ¿no? Sin considerar si son iguales. ¿Ya? Eso que les decía, en el sistema internacional suele ocurrir, no necesariamente, pero suele ocurrir. Una vez que tenemos esas relaciones, entonces las ecuaciones la tercera relación, o sea, la tercera relación mecánica es la que aparece entre el torque del primario y el torque del secundario, que sirve para las aceleraciones angulares, las velocidades angulares, los desplazamientos angulares, y depende del número de dientes en el primer engranaje y el número de dientes en el segundo engranaje. A esta relación n1 sobre n2, n1 es el número de dientes de engranaje que tiene el primario y n2 es el número de dientes del engranaje que tiene el secundario, le vamos a denominar a esta relación n, en una relación n minúscula. ¿Ya? Entonces, T1, por ejemplo, es n veces T2, o la aceleración angular en la carga, el tita segunda sub L, es n veces por tita segunda m, es decir, por la aceleración angular en la parte del motor. Ok. Si eso reemplazamos, si las ecuaciones, algunas de las relaciones dinámicas que les he mostrado, reemplazamos en las ecuaciones diferenciales, bueno, la tensión de armadura tendrá esta expresión donde la fuerza contra la electromotriz ha sido reemplazada por su expresión dinámica. Y bueno, en el caso del torque eléctrico, o sea, del torque que aparece en el eje del motor, acá está relacionado con el torque que aparece o sea, el torque que se manifiesta en el secundario, ¿no? En esta ecuación, si reemplazamos el torque eléctrico por lo que hemos manifestado, que es un valor que es proporcional a la corriente de armadura, este T sub E, también les hemos mostrado ya esta relación dinámica. Esto se mantiene y bueno, T2 significa N. T2 podemos calcular a partir de la última ecuación que hemos mostrado, ¿no? Esta de acá. Esto es T2. Y podemos expresar, obviamente, en vez de T1 podemos expresar en función de T2 a través de la relación de transformación que hay en el reductor de velocidad, ¿no? A través de N. Y eso está acá, y en vez de T2 hemos puesto
la ecuación diferencial de la carga mecánica, ¿no? Tita sub L. Bueno, tita sub L segunda es n veces tita m segunda, tita L prima es n veces tita prima sub m, ¿no? Hemos utilizado esta relación. Y bueno, simplificando, digamos, o agrupando términos, tenemos esta expresión. Km, por la corriente de armadura, es todo este momento de inercia, multiplicado por la aceleración angular que aparece en el motor, o que se manifiesta en el motor, más toda esta fricción viscosa, ¿no?, multiplicada por la velocidad angular en el motor, ¿no? Lo que les muestro es, bueno, podemos escribir esto así, ¿no? Donde el J equivalente es justamente toda esta expresión y la fricción viscosa equivalente es toda esta expresión. ¿Ya? Entonces, de aquí se puede despejar una corriente de armadura que está dada por esta expresión. ¿Cuál es la intención? Obviamente, si se tiene la corriente de armadura, esto se puede reemplazar acá, porque si tenemos la corriente de armadura, podemos calcular también su derivada y reemplazar en esta expresión, ¿no? Eso es lo que, bueno, calculamos, ¿no? La corriente de armadura, su derivada, y los reemplazamos en la tensión de armadura, ¿no?, en U sub A, ¿no? Y tenemos esta expresión, ¿no? Esto es I sub A y este es el I sub A prima. Haciendo operaciones algebraicas, ¿no?, multiplicando por Km ambos miembros de la ecuación, de esta ecuación diferencial, entonces obtenemos esto. Como tita sub m es 1 sobre n tita sub L, podemos reemplazar esta relación acá y vamos a obtener esta de acá, ¿no? Fíjense que esta ecuación diferencial todito depende de tita sub m, ¿no? Y si reemplazamos esto, obviamente, no solamente el desplazamiento angular, sino también la velocidad angular, la aceleración angular e incluso la tercera derivada de tita sub m respecto del tiempo, vamos a tener esta expresión, ¿no? Aquí se ha factorizado 1 sobre n porque en todos los términos de esta expresión va a aparecer 1 sobre n. Ok, esto es lo mismo, si esto se pasa a multiplicar al otro lado, esto es igual a esta expresión. Ya está, esta es la ecuación diferencial que estábamos buscando, que relaciona la tensión de armadura con el desplazamiento angular de la carga mecánica, ¿no? Y bueno, justamente haciendo ya todas las simplificaciones, ¿no?, y ordenando de acuerdo al orden de la derivada, tenemos la ecuación diferencial, esta de acá, esta ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial, que es el modelo, la ecuación diferencial que es el modelo del motor de corriente continua. La función de transferencia, si suponemos la condición de reposo inicial, la condición de reposo inicial significa que todas las condiciones iniciales son cero, en el desplazamiento angular, la aceleración angular, la velocidad angular, ¿no? Suponiendo, podemos calcular la transformada de Laplace de esta expresión y podemos hacer algunas factorizaciones, ¿no? Por ejemplo, en este término se puede factorizar s, en este término se puede factorizar s cuadrado, ¿no? Bueno, aquí mantenemos la misma expresión. Si ahora agrupamos, es decir, factorizamos esta expresión, fíjense, esto es igual a esto, por lo tanto puede ser factorizado y nos va a quedar RAS más LAS cuadrado multiplicado por esta expresión. Pero de estas dos expresiones se puede factorizar S de esta forma, ¿no?, como se muestra acá. Y S también aparece en este término, por lo tanto puede salir. Y de ahí podemos deducir, ¿no?, haciendo simplemente ordenando la expresión, podemos deducir la función de transferencia. Esta es la función de transferencia. Fíjense que se prefiere siempre mantener en esta forma, para este ejemplo particular, para el tema del
servo se prefiere mantener esta forma por una razón bien simple, ¿ya? Vean que este es un sistema de tercer orden, es integrativo, tiene un polo en el origen, ¿no? Y bueno, está claramente la parte, un polo que viene de la parte eléctrica del motor y el polo que viene de la parte mecánica del motor, ¿no? Este es el polo que viene de la parte eléctrica y este es de la parte mecánica. O sea, en muchas ocasiones, debido a que el valor de la inductancia en el motor eléctrico es extremadamente bajo, se asume que vale cero y por lo tanto anularíamos este término. Y esta ecuación diferencial de tercer orden termina siendo una ecuación diferencial, esta función de transferencia de tercer orden termina siendo una función de transferencia de segundo orden. No deja de ser integrativo porque tiene un polo en el origen, pero termina siendo una función de transferencia de segundo orden debido a que se desprecia, porque es muy pequeño, el valor de la inductancia. Por eso se prefiere mantener, en el caso del modelo matemático, ¿no?, de la función de transferencia del servomotor, en forma factorizada, bien establecida, la parte eléctrica y la parte mecánica del motor. Por esa interpretación física que les estoy mencionando, donde separa la parte eléctrica y separa la parte mecánica, es que se prefiere mantener así, en esta forma factorizada. Ok, tenemos entonces el modelo del sistema o del servomotor, que mediante la tensión de armadura del motor se puede controlar el desplazamiento angular de la carga mecánica. Esto también podemos expresar en variables de estado. Si hacemos que la primera variable de estado sea la corriente de armadura, la segunda variable de estado sea el desplazamiento angular de la carga y la tercera variable de estado sea la velocidad angular de la carga, las ecuaciones diferenciales del modelo, ¿no?, en forma resumida, se muestran acá. Este es de la parte de la tensión de armadura. Fíjense que aquí ya le he puesto la relación que corresponde a la velocidad angular del motor. Aquí ya está expresado en forma de la velocidad angular de la carga, ¿no? En la parte de la parte mecánica, ¿no?, lo mismo, expresado ya en términos del desplazamiento angular de la carga y no del motor, ¿no? Ahora, despejando las derivadas de orden mayor de la primera ecuación y de la segunda ecuación, ¿no? De la primera ecuación, la derivada de la corriente de armadura respecto del tiempo, vamos a obtener esta expresión. Es simplemente derivar esto. Fíjense, esto pasa al otro lado a restar, esto pasa al otro lado a restar, ¿no? Y bueno, este L sub A pasa a dividir a toda la expresión y nos aparece esto. Aquí ya está ordenado, ¿no?, en este orden, ¿no? Primero la primera variable de estado, no aparece en término para la segunda variable de estado, pero aparece en término para la tercera variable de estado, y esta es la tensión de armadura, esta es la entrada, ¿no?, la tensión que excita al motor. Y bueno, si reemplazamos, en vez de la corriente de armadura, x sub 1, en vez de la velocidad angular de la carga, x sub 3, ¿no? Y bueno, esta es la parte de la entrada, ¿no? De la segunda ecuación se despeja la derivada de orden mayor de la derivada de la carga, de acá. Estamos despejando justamente esta segunda derivada, ¿no? Eso significa que este término va a pasar a restar acá. Y bueno, hay que multiplicar por n y dividir entre el j equivalente. Este es el momento de inercia equivalente de todo el sistema, ¿no? Eso mostramos acá. Y bueno, si se reemplaza x, no se olviden que x sub 3 es la velocidad angular, y por lo tanto esto es la derivada de x sub 3, ¿no? X sub 1 es la corriente de armadura y la velocidad angular es x sub 3. Segunda ecuación de estado. La tercera ecuación de estado, que en realidad tendría que ser la segunda, es la relación que existe entre x2 y x3, ¿no? x2 y x3 están relacionados mediante justamente esta expresión. Fíjense que la derivada de x2 es θ L', que es x3.
O sea, la derivada de x2 es igual a x3. Esa es la relación que se manifiesta directamente a partir de la elección de las variables de estado. Entonces, considerando esto, tenemos en realidad la segunda ecuación de estado. Las ecuaciones de estado, resumiendo, son estas tres. La primera que hemos deducido ya, esta es la segunda que acabamos de mostrar, y la tercera que habíamos deducido un instante anterior. Aquí están las ecuaciones de estado. Si esto llevamos en forma vectorial matricial, que no es difícil, estas son las ecuaciones de estado, ¿no?, del servomotor, y obviamente considerando también la entrada, ¿no? Aquí podríamos puesto simplemente U, que es la entrada generalizada, y luego decir U es igual a U sub A, no es ningún problema. Y la ecuación de salida, no se olviden que lo que nos interesa controlar es la posición angular, y la posición angular es x2. Entonces, si multiplicamos este vector por el vector de estados, obtenemos que y es igual a x2, que es igual al desplazamiento angular del motor. Ya habríamos deducido el modelo en ecuaciones de estado. Bueno, hemos deducido las tres formas del modelo. La ecuación diferencial, que relaciona el desplazamiento angular de la carga con la tensión de armadura, que es como se controla o como se pretende controlar el desplazamiento angular. Hemos encontrado la función de transferencia que relaciona ambas variables, es decir, tensión de armadura con desplazamiento angular. Y por último, hemos encontrado el modelo de estado, que es un modelo de tercer orden. Es obvio, función de transferencia que se muestra acá. Este es un sistema de tercer orden, ¿no? Aquí hay una constante de tiempo, la constante de tiempo eléctrica, la constante de tiempo mecánica, ¿no?, y el polo en el origen. Por lo tanto, este es un sistema de tercer orden. Si el sistema es de tercer orden, hay tres variables de estado para describir el modelo del sistema, ¿no?, que hemos puesto acá. Bien, este es el primer ejemplo. Pasemos rápidamente al segundo ejemplo. Este ejemplo lo que pretende es, mediante esta tensión en este solenoide, en este electroimán, ¿no?, controlar el desplazamiento lineal de la masa 2, que es x2, ¿no? Dice, allá la ecuación diferencial que relaciona sub t, la tensión con que se alimenta el solenoide, con el desplazamiento lineal de la masa 2, que es x2, ¿no?, con x2. Este desplazamiento angular, este desplazamiento de este solenoide se amplifica a través de esta barra, ¿no?, de esta palanca, que se transmite el torque, ¿no?, o sea, la fuerza, generada por el solenoide a la masa 2. ¿Está bien? Bueno, la masa del solenoide tiene una fricción viscosa, y la masa 2, la masa de la carga, tiene un resorte y una fricción viscosa. Entonces, hay que establecer la ecuación diferencial que relaciona esto de acá con esto de acá. ¿Está bien? La ecuación diferencial para la parte eléctrica del solenoide, la tensión es igual a la resistencia, por si acaso, la propia figura nos dice, no, este solenoide tiene una resistencia R y una inductancia L. El núcleo del solenoide, el núcleo del electroimán, tiene una masa M1. Tiene una masa M1. El resto de los parámetros del sistema está claramente establecido. La barra como tal es una barra cuya masa no se considera o está incluida tanto en la masa del solenoide como en la masa de la carga. Entonces, para el circuito eléctrico, considerando la resistencia y la inductancia, también existe, debido al movimiento del núcleo del solenoide dentro de la bobina que constituye el solenoide, hay una FEM inducida, ¿no?, que se considera. Esta FEM es igual a una constante por la velocidad con la que se mueve el solenoide, ¿no?, con la que se mueve la masa del solenoide. La masa del solenoide se mueve con una distancia x1. Obviamente la velocidad será x1'. ¿Ya? El diagrama de cuerpo libre del núcleo del solenoide es este.
Fíjense, hay una fuerza eléctrica que aparece a partir de la corriente que circula por el solenoide. Hay una fuerza que aparece debido a la barra que está conectada, ¿no? Que se opone al movimiento. Obviamente este es el movimiento de la masa M1. Y hay una fuerza que aparece debido a la fricción viscosa que está conectada, que también se opone al movimiento. Por lo tanto, es la fuerza eléctrica menos la fuerza de la fricción viscosa menos F1, que es la fuerza que aparece debido a toda la carga mecánica que está conectada a la palanca, a esa barra, es igual a M1 por la aceleración angular del solenoide. Si se reemplaza, ¿no? B1 por X1' menos F1, esta es la fuerza que aparece o que siente la masa 1 debido a toda la parte mecánica que conecta hacia la carga, y es igual a M1 por X, por la aceleración de la masa M1. Si se ordena esta ecuación diferencial, vamos a tener esta expresión, ¿ya? Donde la fuerza eléctrica será proporcional a la corriente que circula por la bobina del solenoide, ¿no? Y por lo tanto, definitivamente, la ecuación diferencial que describe la masa M1 está dada por esta expresión. La transmisión de la fuerza se realiza a través de la barra, ¿no? Aquí he dibujado de forma esquemática como la barra, aquí hay F1, aquí hay un F2. Obviamente este F1 produce F2. Este F1 es la fuerza que siente el extremo izquierdo de la barra debido al solenoide, ¿no? Si se ve desde el punto de vista del solenoide, obviamente la fuerza eléctrica intenta que la masa quede hacia abajo, y toda esa carga mecánica que está conectada a través de la barra, esta masa siente como que se opone, ¿no? A que, o sea, una fuerza opuesta a la fuerza eléctrica. Pero cuando uno ve la barra, lo que siente esta fuerza es la fuerza que se transmite por el solenoide hacia este extremo de la barra, y por eso esta fuerza, la barra siente que la fuerza va para abajo, ¿no? Ok, este es X1, el desplazamiento de la masa del solenoide. Este es X2, este punto que es la masa, que es el desplazamiento de la masa M2. Fíjense, bueno, ahí están las distancias L1, L2, hay una relación entre las fuerzas, pero también hay una relación entre el desplazamiento lineal X1 y el desplazamiento lineal X2. Ya, fíjense que el ángulo que se desplaza la barra no se deforma. Este desplazamiento angular es igual a este desplazamiento angular. Si tenemos este desplazamiento angular y tenemos las distancias, podemos calcular este desplazamiento lineal como una aproximación del arco que se desplaza este extremo, ¿no? El punto donde se conecta la fuerza F2, ¿no? Lo mismo acá, se puede calcular el arco de este punto, del punto donde aparece F1. Obviamente ese arco es el radio, que es L1 multiplicado por el desplazamiento angular θ, y aquí es L2, este arco será L2 multiplicado por el desplazamiento angular, que es θ. El ángulo, el desplazamiento angular en este extremo es exactamente igual al desplazamiento angular en este extremo. Eso es lo que he querido mostrar en este diagrama, ¿no? Por la igualdad de potencias, es decir, la potencia mecánica que se puede obtener en este punto es igual a la potencia mecánica que se puede obtener en este punto. Se cumple la fuerza por la velocidad en este extremo es igual a la fuerza por la velocidad en el otro extremo, ¿no? Suponiendo que no hay pérdidas mecánicas, ¿no? Y de ahí tenemos esta expresión. El ángulo de desplazamiento de la barra en ambos lados es el mismo, ¿no? Si se consideran los arcos de desplazamiento, tenemos que θ es X1 sobre L1. X1 es el desplazamiento de este punto, el arco, dividido entre el radio, que es igual a X2, el desplazamiento, el arco en este punto, dividido entre el radio, ¿no? Eso es lo que estamos mostrando acá. Y bueno, tenemos las relaciones entonces, estas, ¿no? Que le vamos a llamar la relación de fuerzas, de velocidades lineales, de aceleraciones lineales, de desplazamientos lineales, ¿no? Es la relación geométrica, ¿no? Que hay entre la distancia L2 y L1, y eso lo vamos a llamar una constante K. El diagrama de cuerpo libre de M2 está dado acá. Esta es la fuerza que aparece en el extremo de M2
debido a la transmisión que hace la barra, la palanca, y hay una fuerza debido al resorte mecánico como debido a la fricción viscosa que aparece en el otro extremo. Si aplicamos la segunda ley de Newton para desplazamientos lineales, ¿no? Nos da que F2, que está a favor del movimiento, menos la fuerza debido al resorte, menos la fuerza debido a la fricción viscosa, es M2 por la aceleración lineal, ¿no? Si reemplazamos, ¿no? Fk2 es K2 por X2, Fb2 es la fricción viscosa por la velocidad angular, tenemos esta expresión, y si se ordena la ecuación diferencial, aparece esta ecuación. Ahora, X2 está relacionado con X1 multiplicado por esta constante. Voy a corregir porque esta constante es una K minúscula, no es una K mayúscula, ¿no? Entonces, ¿no? Si se reemplaza esta expresión en F2, ¿no? Multiplicando esta relación, ¿no? O sea, X2 es K veces, o sea, X2 segunda, la aceleración lineal de la masa M2 es K, esta K de relación debido a la barra por X1, eso es lo que se muestra acá. Y bueno, se puede factorizar K, bueno, eso también se reemplaza en la velocidad lineal como en el desplazamiento lineal, y luego se puede factorizar K y obtener esta expresión que está en función de X1. Ahora, si se reemplaza en la ecuación de M1, ¿no? Aquí está F1, que es igual a K veces F2, que despejamos de acá, y esta es la fuerza que aparece en el solenoide, y F2 es esto de acá, y si se reemplaza nos va a dar esta expresión. Y bueno, haciendo simplificaciones tenemos esta expresión, ¿no? O sea, haciendo agrupaciones, ¿no? M1 con K cuadrado M2, etcétera, etcétera, aparece esto, ¿no? Esto le vamos a llamar masa equivalente, esto fricción viscosa equivalente, y esto de acá le vamos a llamar una constante de resorte equivalente, de esta forma. Si se despeja la corriente, tenemos esto, entonces reemplazando esto y la derivada, o sea, derivando esto en la ecuación del circuito eléctrico, tenemos esta expresión. Y bueno, de aquí se puede hacer algunas operaciones algebraicas, ¿no? Agrupando términos, ¿no? O sea, primero pasando a multiplicar esta constante Km o multiplicando por Km ambos lados de la ecuación, aparece esto. Y bueno, tenemos la ecuación diferencial que relaciona la tensión con el desplazamiento lineal de la masa, de la carga mecánica que está en el extremo derecho de la barra. Lo que se ha hecho acá, en esta expresión de acá, es X1, X1', ¿no? X1 segunda, X1 tercera, se despeja de la relación que hemos mostrado anteriormente, esta de acá, ¿no? K veces por X1 nos da X2, K veces por X1 segunda nos da X2 segunda. O sea, es evidente que si ponemos X2 tercera es K veces X1 tercera, etc. Eso hemos reemplazado acá, por eso aparece un K por delante, ¿no? Aquí tendría que aparecer un Kx2 segunda, que es igual a X1 segunda, Kx2', que es X1', etc., ¿no? Por eso ha aparecido factorizado este K de acá, para que aparezca dentro de la ecuación diferencial el valor de X2, ¿no? O sea, fíjense, K, o sea, si multiplico ambos miembros de esta expresión, debe ir hacia atrás. Si multiplico ambos miembros de esta expresión por K, aquí va a aparecer un KM por E, aquí va a aparecer un KRM equivalente por X1 segunda, pero ese K lo puedo poner al lado de X1 segunda, ¿no? KX1 segundo, aquí va a aparecer un KX1', aquí un KX1, etcétera, etcétera, en el todo la ecuación. ¿Cuánto vale KX1 segunda? Es exactamente, de acuerdo con esto,
kx1 segunda, k veces por x1 segunda, k multiplicado por x1 segunda nos va a dar x2 segunda, es decir, k veces por la segunda derivada de x1 respecto del tiempo nos da la segunda derivada de x2 respecto del tiempo. Por eso aquí aparece, en vez de x1 segunda, aparece x2 segunda porque se ha multiplicado por k ambos tiempos, ¿no? Por eso aquí aparece un k por delante. ¿Va? Esa es la equivalencia de acá. Y bueno, esta es la ecuación diferencial, les he dicho que es el modelo del sistema, ¿no? Que relaciona la tensión con el desplazamiento lineal de la masa M2. Suponiendo ahora la condición de reposo inicial, es decir, las condiciones iniciales 0, tenemos esta expresión, ¿no? Que, bueno, se puede factorizar, exactamente igual que en el caso del servo motor, se puede factorizar de esta forma, y de aquí podemos deducir, ¿no? La función de transferencia, que es la función de transferencia de este sistema solenoide con palanca. Queda claro que nuevamente separamos la parte eléctrica y la parte mecánica. Definimos como variables de estado la corriente en el solenoide, el desplazamiento lineal y la velocidad lineal de la carga. Las ecuaciones del sistema se pueden expresar de esta forma. Esta es la ecuación del circuito eléctrico, donde se ha puesto en función de la velocidad lineal de la carga, ¿no? Esta es la ecuación lineal, esta es la ecuación que relaciona la corriente en el solenoide con la dinámica que aparece en la carga mecánica en la parte derecha de la palanca, ¿no? Y si se despeja las derivadas de orden mayor, exactamente igual que como hicimos en el caso del solenoide, nos aparece esta ecuación, la primera. En el caso de la segunda ecuación, despejando, ¿no?, la derivada de x2, o sea, de la velocidad angular, la aceleración angular, ¿no? Esto es x2 segunda. En vez de poner x2 segunda, hemos puesto dx, la derivada de x2' respecto del tiempo, ¿no?, que es esta expresión. Y, bueno, además, considerando que derivada de x, o sea, lo que hemos anotado acá, ¿no?, derivada de x2 es igual a x2', entonces las ecuaciones de estado se nos reflejan en esta forma, ¿no? Tenemos las tres ecuaciones de estado que, puesta en forma vectorial matricial, aparecen acá, ¿no?, deducido directamente de estas tres ecuaciones de estado. Fíjense que acá no hemos puesto x1, x2, x3, ¿no? Y x2, que es el desplazamiento en el la masa, y x2', la velocidad en la masa, ¿no? Y bueno, tenemos esta expresión, que es un sistema de tercer orden. Obviamente la señal de salida es el desplazamiento de la masa m2, ¿no? Y por eso acá este vector tiene esta expresión. Y hemos encontrado los modelos de estado. Ok, para este sistema también hemos deducido los tres modelos. El modelo, o sea, la ecuación diferencial, que relaciona la tensión del solenoide con el desplazamiento de la carga, x2. Hemos encontrado la función de transferencia, que relaciona igual ambas variables, y hemos encontrado las ecuaciones de estado que describen la dinámica del sistema, las tres formas de modelo. Bien, eso es lo que quería compartir por hoy con ustedes. Vamos a continuar la siguiente clase haciendo los modelos con amplificadores operacionales. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días.